Dios les bendiga, muy buenas tardes. Estamos acá en la ciudad del Gran Buenos Aires, Ituzaingó, Argentina. Y desde aquí queremos enviar un saludo muy cristiano a todos nuestros hermanos aquí de Buenos Aires, también del exterior y muchos amigos que nos ven a través de las redes y es una gran bendición poder transmitir el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, nos vamos a disponer para recibir una palabra más de parte de Dios a través de nuestro amado hermano Bildad Hernández. Desde Colombia, él nos traerá este mensaje poderoso y esperamos que sea de gran bendición para todos ustedes. Así que desde aquí les dejo en la grata compañía de nuestro hermano. Dios les bendiga y les amamos en el nombre del Señor. Dios los bendiga a mis amados hermanos. Un saludo muy especial para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Saludos a mi hermano Alberto Enríquez, su familia y a toda la amada Iglesia del Señor en Argentina. Bien, mis queridos hermanos, en esta hora quiero que compartamos la palabra de Dios y tomamos este texto bien hermoso que conocemos que está en Gálatas capítulo 4, el verso 19. Pablo le dice a la iglesia de Galacia, le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Señor, danos tu palabra en esta hora, danos tu consejo, Señor. Queremos tu inspiración en el nombre poderoso de Jesús. Bien, mis amados hermanos, hay algunas discusiones que se han dado con respecto a cuándo es que Jesús entra en nosotros. Estamos acostumbrados a que cuando alguien hace el llamado en la iglesia después de un mensaje evangelístico, entonces dice, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? La persona levanta la mano, la invitamos adelante y entonces ya decimos, usted recibió a Cristo en su corazón. Entonces algunos dicen, no, en el momento en que la persona toma la decisión, Jesús entra en la vida de la persona. Otros dicen, no, en el momento en que la persona se bautiza en el nombre de Jesús, ese día Jesús entra en la persona. Y otros dicen, no, 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 en el momento en que la persona recibe el Espíritu Santo, ese día Jesús entra en la persona porque el Señor es el Espíritu, entonces entra. Bueno, en este momento no vamos a resolver esa situación, sea que algunos piensan que cuando la persona se arrepiente, otros cuando se bautiza, otros cuando reciben el Espíritu Santo. El hecho es que Jesús dice allá en Apocalipsis 3:20 a esta iglesia, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, dice, entraré a él. O sea que el Señor está interesado en entrar en nosotros. Entraré a él, cenaré con él y el tal cenará conmigo. Pero aquí este pasaje Pablo llama de una manera muy hermosa, muy especial, afectiva a la iglesia de Galacia. Le dice, hijitos míos, o sea, que está de una manera muy especial llamando a la iglesia en Galacia, hijitos míos, dice. Y vuelvo por ustedes a sufrir dolores de parto. O sea que otra vez una iglesia que ya él había tenido que pasar eh, la experiencia del comienzo, de cómo se gestó y se dio el inicio de esa iglesia, entonces ahora otra vez, por eso les dice, ustedes corrían bien, ¿quién los estorbó para desviarse? Y por eso Él les dice, si alguien viene a traerles un evangelio diferente al que le hemos predicado, inclusive si viniere un ángel del cielo, no lo recibáis, no le creáis, sea anatema. Dice, no es que haya otro evangelio, sino que algunos quieren perturbarlos a ustedes, presentándoles un evangelio
falsificado, un evangelio con levadura, un evangelio diferente. Y entonces Pablo termina diciéndoles, es necesario que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, así como Jesús, ustedes saben que Jesús dice que venido el cumplimiento del tiempo, también lo dice en Gálatas, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. O sea, nacido de mujer quiere decir que Jesús fue un embrión en el vientre de María y fue un feto en el vientre de María y fue ya, entonces después se formó ya como se forma todo en su proceso normal porque él participó de carne y sangre, participó de lo mismo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. Pero él fue creciendo de manera natural, se sometió a la condición humana, fue creciendo de manera natural, nació también de manera natural. Y en ese nacimiento nació como un bebé y fue creciendo y siguió creciendo de tal manera que a los 12 años lo vemos entonces en el templo y tiene que decir el hermano Lucas, el amado Lucas, decir, y el niño Jesús crecía en sabiduría, en gracia, en estatura para con Dios y los hombres. O sea, que él fue creciendo, o sea que podríamos decir que en su manifestación en carne, al someterse a la condición humana, ¿qué pasó? Él entonces se fue formando hasta llegar a ser un hombre. Pasó por todas las etapas hasta llegar a ser ese hombre que vemos a los 30 años iniciando su ministerio. Asimismo, entonces, en nosotros, de esa manera tipológica, tiene que el Señor entra en nosotros, Jesús entra en nosotros, lo recibimos y al entrar en nosotros, Él quiere irse formando hasta que Cristo sea formado dentro de vosotros. Es importante que Él se forme dentro de nosotros. Yo quiero decirle 7 formas como Cristo se va formando en nosotros. La primera es, lo vemos en Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Entonces, en la medida en que nosotros escuchamos la palabra, nos alimentamos de la palabra, escudriñamos la palabra, en la medida en que nosotros leemos la palabra, nos nutrimos con la palabra, que aprendemos versículos, que estamos pendientes de toda esta palabra, que nos conectamos para escuchar la palabra. En la medida en que esa palabra abunda en nosotros, entonces Cristo se está formando en nosotros. Entonces, número 1, a través de la palabra de Cristo, Cristo se forma en nosotros. El número 2, en 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos, dice Pablo le dice a los corintios, vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces, en la medida en que los pensamientos de Cristo abunden en nosotros, que adquiramos entonces, como Pablo le escribe también a los filipenses, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que tiene buen nombre. Si hay virtud alguna, dice, en esto pensad. Cuando nosotros actuamos de esa manera o pensamos de esa manera, tenemos entonces la mente de Cristo. Y cuando tenemos la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, entonces Cristo se está formando en nosotros. Número 3. Dice Pablo en Romanos 8:9, dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces, cuando recibimos esa unción, esas cualidades de Cristo, ¿sí?, esas características de Cristo en nosotros y a través del Espíritu de Cristo lo reflejamos al mundo como luz del mundo, como sal de la tierra, en la medida en que el Espíritu de Cristo esté abundando, esté en nosotros, entonces Cristo está siendo formado en nosotros. Entonces, Cristo es formado en nosotros a través de su palabra.
La palabra de Cristo abunda en vosotros. Vosotros tenéis la mente de Cristo, número 2. Número 3, es importante tener el Espíritu de Cristo. Ahora vamos con el cuarto. Dice Pablo en Filipenses 2:6. O comienza diciendo desde el primer versículo, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, desde el verso 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, pero haya pues en vosotros el sentir, o sea, tener los sentimientos de Cristo, ese sentir de Cristo, esas emociones de Cristo que se formen en nosotros. De si nosotros permitimos que ese sentir de Cristo esté en nuestra vida, entonces Cristo se está formando en nosotros. Y el número 5 es la doctrina de Cristo. Dice en 2 de Timoteo 1:9, nos habla de la importancia de nosotros tener la doctrina de Cristo, perseverar en la doctrina de Cristo. A medida que nosotros tenemos estructurada la palabra, sabemos la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sabemos cuál es la doctrina de la fe, la doctrina de la unicidad. Sabemos cuál es la doctrina del bautismo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la justificación, la doctrina de la expiación, la doctrina de la redención. Bueno, todo lo tenemos claro ahí organizadito en nuestra mente. Al tener la mente de Cristo, entonces la doctrina de Cristo está bien estructurada en nuestra mente, de tal manera que si aparecen vientos de doctrina, inclusive la palabra de Dios nos habla de doctrinas de demonios. Si llegaran a aparecer, nosotros estamos firmes y Cristo se está formando en nosotros a través de su doctrina. Tenemos entonces cristianos firmes, defensores de la sana doctrina. El número 6, entonces tenemos en Romanos 5:5, nos habla del amor de Cristo, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, ahora en esta época, la iglesia está mostrando su amor. No lo sacan en los medios de comunicación, ni los pastores están haciendo alarde a lo que se está realizando, pero conozco iglesias y ministerios que en este momento están unidos, mostrando el verdadero amor de Cristo, con llamada, con oración, con mercados, con apoyo espiritual a todas las poblaciones, a niños, adolescentes, a jóvenes, a damas, a familias, a ancianos, a servidores. La iglesia esto le ha servido para mostrar que estamos en unidad, que somos un solo cuerpo. Pero eso entonces se logra que a través del amor de Cristo, y a través del amor de Cristo nosotros entonces permitimos que Cristo sea formado en nosotros. Y el número 7, el último, ese sí es un poco más difícil, que algunos no quieren aceptar o no quisiéramos, pero dice, habla en 2 Corintios 1:5, habla de las aflicciones de Cristo. Escucha bien. Entonces tenemos la palabra de Cristo, la mente de Cristo, el espíritu de Cristo, el sentir de Cristo, la doctrina de Cristo, el amor de Cristo y las aflicciones de Cristo. Porque es necesario que entonces pasemos por todas esas tribulaciones. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Tenemos que seguir sus pisadas. Hay aflicciones de Cristo por la que dice la palabra que debemos pasar. Todas estas tribulaciones dice que son momentáneas, pero que se van dando en todos los hermanos a través del mundo para que en el molde de Dios nosotros podamos adquirir madurez, podamos también aprender a ser buenos adoradores y reconocedores de la grandeza de Dios. Si no nos enfermaran, no supiéramos qué es ser sanos. Si no pasáramos por peligro, no supiéramos qué es ser protegidos. Si no fuéramos tentados, no supiéramos qué es ser librados de la tentación. Y así sucesivamente todo esto se da de manera que Cristo quiere formarse en nosotros.
Por eso Pablo dice que en Cristo estamos, ¿qué? Estamos completos. Mi amado hermano, permitamos que Cristo se forme en nosotros. Yo no sé si hay alguien que quiera decirle, Señor, yo quiero que tú te sigas formando dentro de mi vida hasta que todos lleguemos, dice la palabra, a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, porque ese es el propósito y el plan de nuestro Dios. Digámosle gracias Señor, por tu palabra. Yo te pido que tú, oh Dios, te sigas formando. Te invito a que te sigas formando, sigas creciendo en mi vida, en el nombre poderoso tuyo, oh mi Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios me lo bendiga. Qué bendición haber compartido con ustedes.